6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube. Buenos días a nuestro equipo de RCC Noticias. Buenos días a todos. Señores, miren, lamentar el fallecimiento de Rafael Suberví Bonilla, Fello Suberví, que fue alcalde del Distrito Nacional, una de las principales figuras del Partido Revolucionario Dominicano, fue aspirante presidencial, uno de sus principales líderes, y pues lamentamos mucho su partida. Y nuestra solidaridad con toda su familia, con su esposa, doña Miguelina, con todos sus hijos. Un abrazo muy especial a Felipe Suberví, mejor conocido como Fellito, que es el director general de la CAS. Un abrazo a todos. Y también quiero aprovechar para hacer llegar mis condolencias a Gedeón Santos por el fallecimiento de su hermano Gerson. A Gedeón y a toda su familia, nuestra solidaridad. Vamos a identificar, señores, los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy. El patético abandono de la ciudad Juan Bosch. Yo creo que el presidente debe recalcular el importe de la denominada lucha contra la corrupción, porque esos numeritos que da el presidente tienen problemas, no se sustentan. Entonces, hay otros temas. El Consejo de Seguridad de la ONU ayer aprobó por unanimidad la prolongación de la oficina de la ONU en Haití, desde el mandato de esta oficina de la ONU en Haití, que se llama BINUS. Entonces, a unanimidad, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, votaron por la postergación hasta el 26 de enero del mandato de BINUS. El 26 de enero, como van las cosas en Haití, Haití es lo mismo que hoy. Pero bueno, hubo un voto unánime y ojalá que eso sea un presagio de que otras decisiones pudieran alcanzar la misma votación. El BINUS no es la operación multilateral que encabeza Kenia, que esa es otra cosa. La misión que está encabezando Kenia y Haití, que es una misión multilateral de apoyo a la seguridad en Haití, que se llama MSS. Eso es lo que encabeza Kenia. No fue eso lo que en el día de ayer se votó unánime, sino la oficina de la ONU en Haití. En el caso de la MSS, ya cumplió un año, porque fue aprobada en el 2023, pero fue en junio del 2024 cuando llegó el primer contingente de policías kenianos a Haití, y eso se ha quedado a medias. Después llegó otro contingente,
pero ha hecho falta apoyo económico y apoyo en personal para que una misión que no es suficiente para enfrentar el problema haitiano, por lo menos lo atenúe. Entonces, esa es la situación. Estados Unidos lo que hace es que se está quejando de que otros países no están haciendo los aportes correspondientes, que Estados Unidos es el único que ha hecho hasta ahora aportes económicos para la MSS en Haití. Por otra parte, como estamos hablando de los Estados Unidos, tenemos la amenaza que le hace el presidente Donald Trump a Rusia, al presidente Putin, de que si en 50 días no está sentado en un acuerdo de paz, de alto al fuego en Ucrania, Estados Unidos le va a incrementar los aranceles a Rusia, yo no sé en qué porcentaje. Este es un señalamiento de desesperación, de cierta impotencia, porque cuando Estados Unidos declaró su guerra de aranceles, esa gran guerra de supuesta liberación que después lo único que hizo fue crear muchísimos problemas que hubo que postergarlo, Estados Unidos no incluyó a Rusia. Y no la incluyó por dos razones. Pudiera justificar la primera, que si estaba en un proceso de mediación para buscar solución a la crisis de Ucrania, no era prudente incluir a Rusia entre los países que fueron gravados con esos aranceles. Pero la razón no fue esa. La razón es que el comercio entre Estados Unidos y Rusia es insignificante. En el 2024 estamos hablando de un intercambio de 3.000 millones de dólares, 2.500 que son de exportaciones rusas hacia Estados Unidos y algunos 500 al revés de exportaciones de Estados Unidos a Rusia, unos 3.000 millones. Una cosa insignificante si comparamos que el comercio entre Rusia y China ese mismo año sumó más de 247.000 millones de dólares. Entonces, lo que hizo Biden, lo que hizo Europa para tratar de contener a Putin fue justamente un rosario de sanciones económicas, y esas sanciones económicas no tuvieron ningún efecto. Es decir, decirle a Putin, mira, te voy a elevar los aranceles, cuando eso no tiene ninguna importancia para Rusia. Es decir, yo no tengo nada a mano. Te voy a tirar lo que tengo en la mano. ¿Qué es esto? No tengo nada a mano para presionarte. Es decir, es una confesión de impotencia, cuando en cambio Trump creía que iba a resolver eso con una sencilla conversación entre él y Putin, y ya estaría denominado para el Premio Nobel de la Paz, una nominación por haber logrado la paz en Ucrania de manera expresa, de manera rápida, cosa que no se ha podido lograr. Señores, ayer hablé de El Loco de Dios en el Fin del Mundo, de la novela sin ficción de Javier Cercas, que está basada en un viaje del Papa a Mongolia, del Papa Francisco a Mongolia, donde fue invitado Cercas, que le explicaba ayer, que es un novelista, un gran intelectual
ateo anticlerical. Entonces, él decidió aceptar esta invitación, acompañar al Papa en este viaje para escribir ese libro. No se le puso ninguna condición, sino que su pensamiento fluyera con plena libertad. Y decía que la única condición la puso el escritor. Yo iría solamente a condición de que se me concedan 5 minutos con el Papa Francisco. Y esos 5 minutos yo los quiero para preguntarle a Francisco por la resurrección de la carne. Yo necesito saber si mi madre, cuando muera, se va a unir a mi padre en la vida eterna, porque ella ha vivido confiando en eso y yo necesito llevarle esa información. Yo necesito hacerle esa pregunta al Papa para llevarle la respuesta a mi madre. Señores, esto parece muy simple. No es tan simple. El Papa Francisco, cuando le informaron de la exigencia que hacía cerca, dijo claramente: a mí no me apetece eso. A mí no me apetece tratar ese tema con ese caballero. ¿Pero por qué? Porque se supone que un líder espiritual se mueve como pez en el agua cuando habla de temas espirituales. Y el tema de la vida eterna, el tema de una vida más allá de la muerte, es fundamental para la creencia. Esa es la base de la creencia. Ganar méritos para la vida posterior. Entonces, eso es relativamente fácil si el Santo Padre habla con gente de fe. Si habla con gente de fe, pues yo sé que él se siente muy cómodo al hablar de ese tema en el que él cree. Pero hablar de ese tema frente a un ateo, es un asunto que no es tan cómodo, porque el Papa tiene que racionalizar eso. Y por eso en principio no estaba de acuerdo. Decía, no, es que a mí no me apetece. A mí no me apetece tratar ese tema. Ese tema me recuerda una discusión muy interesante que se registró en otra obra que terminó titulándose ¿En qué creen lo que no creen? ¿En qué creen lo que no creen? Que resume un debate sobre las creencias entre Humberto Eco y Carlos María Martínez, que era entonces arzobispo de Milán. Y ellos sostuvieron un debate sumamente interesante que terminó en la obra que se titula ¿En qué creen los que no creen? Más dilatada en el tiempo, y yo creo que es la propia base, y Cercas habla de ella, y es la base de él y de muchas personas que han ido desde una posición de fe hacia el ateísmo. Está, por ejemplo, una novela pequeña, una novela corta, más bien, que es el término, una novela corta de don Miguel de Unamuno. Esa novela de Unamuno
se titula San Manuel Bueno. San Manuel Bueno, mártir. ¿Quién es San Manuel Bueno Mártir? Es un personaje que usa Unamuno en esta novela. Entonces, San Manuel Bueno Mártir es un sacerdote, pero un sacerdote que perdió la fe. Él perdió la fe, pero no dejó de predicar. ¿Por qué predicaba? Porque él no le temía a la pérdida de él de la fe, sino que se preguntaba si su feligresía perdía la fe, ¿cómo iban ellos a sobrevivir al dolor de la existencia y a toda esta soledad del mundo? ¿Cómo iban a subsistir frente a esto? Entonces, pese a que fue un hombre, un sacerdote que perdió la fe, siguió su prédica por entender cuál es el rol que tiene la fe en la vida de las personas. En la vida de las personas. Me recrea también, me remite a algo de lo que ya también he hablado en el pasado, al abogado, al juez de instrucción que aparece en la novela El extranjero de Camus, de Albert Camus, donde este caballero, este juez, está ante un acusado de un crimen. Por las evidencias, él sabe que su calificación es la de envío a esa persona a un juicio de fondo, y de ese juicio de fondo esa persona va a salir con una pena de muerte. Eso era inevitable. Sin embargo, el juez de instrucción lo que se concentra es en tratar de instruir a la persona para el juicio posterior, no para el juicio de esta vida, el que ya él tenía irremediablemente perdido, porque iba a una condena, sino que le explicaba lo transitoria, lo corta, lo insignificante que es esta existencia en la que estamos para ganar la existencia posterior. Entonces, la frustración del juez fue que no logró conmover a aquel hombre frente a la posibilidad de que este hombre tenía de una vida posterior una vez perdida esta vida que le llevaba a muchos cuestionamientos existenciales. Entonces, ese no es un tema menor. Ese no es un tema menor porque estamos hablando de un mundo hoy que carece de certezas. Esas certezas se han ido perdiendo porque la fe se ha ido mudando. Al irse mudando la fe, la gente está buscando certezas en muchas cosas. Y esas cosas no hacen más que dejar más grandes vacíos, más grandes interrogantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el liderazgo espiritual tiene bastante espacio. ¿Por qué? Porque la Ilustración exageró sus razones. La exageró tanto que pretendió que todo en la vida estuviera una explicación del punto de vista de la razón. Y la razón no da para tanto. Es decir, solamente en base a la razón no podemos vivir. La razón no da para tanto. Hay espacios que son sobrepasados por la razón y que son fundamentales para la vida. Pero vamos a poner un punto ahí porque tenemos que también aterrizar. Esto hay que aterrizar, ¿no? Entonces, vámonos a la ciudad Juan Bosch inmediatamente, como se fue paliza el pasado sábado a la ciudad Juan Bosch. Qué vergüenza, qué lástima, señores,
que esté ocurriendo lo que está ocurriendo con la ciudad Juan Bosch. Este proyecto dejado al más absoluto de los abandonos. Voy a ver si consigo aquí un trabajo que vi publicado recientemente, un trabajo que vi publicado recientemente en el periódico Listín Diario, Ciudad Juan Bosch, del sueño modelo al abandono y el colapso de los servicios. No lo tengo aquí porque hay una cuestión de internet, pero yo siempre tomo mis anotaciones. Soy previsor. ¿Qué planteaba eso? Bueno, estamos hablando de un resumen en cuanto a la situación en la que se encuentra la ciudad Juan Bosch, totalmente abandonada. Un proyecto que se concibió como digamos, una estrategia de repoblación urbanística, ubicar a una gran cantidad de personas en condiciones de clase media en un entorno en el que pudieran desarrollar su vida con calidad. Con calidad. Entonces, ese proyecto se dejó abandonado porque tal vez darle seguimiento significaba darle mérito al gobierno anterior. Pero resulta que si se abandonan los proyectos del anterior, no se valoran lo del que está. ¿Por qué? Porque usted puede estar haciendo cosas muy bonitas, pero cuando eso entra en contraste con abandonos tan patéticos como ese que se ha producido en la ciudad Juan Bosch, se cae todo lo demás. Entonces estamos hablando de el agua va, yo no sé cada qué tiempo, y el que se pegó un vaso de agua de eso, olvídese, o el que se echó un jarro de agua de eso encima, olvídese. Olvídese. Entonces, inestabilidad en la energía eléctrica. Estamos hablando de una situación insufrible con la energía eléctrica. Las planificaciones que se hicieron de transporte se dejaron caer. Ahí eso se planificó, que la ONSA le iba a dar seguimiento, etcétera. Bueno, ustedes saben que la ONSA está tan bien que el director no se toma un café ni un vaso de agua porque dijo que teme que lo envenenen. Él, si no lleva la cosa con seguridad, él no se toma un vaso de agua en la ONSA porque él teme que lo envenenen. Entonces, la problema de recogida de basura, baja calidad de los servicios sanitarios, la paralización de todas las obras. Entonces Paliza fue el sábado y le dijo, sí, miren, en el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch tenemos 1.000 millones de pesos guardados. 1.000 millones de pesos guardados ahí para continuar de inmediato las obras que se habían previsto, qué sé yo, que iglesia, que funeraria, que otros parques, una serie de cosas para hacer más confortable la vida de las personas que están allí, porque el proyecto se concibió con esos objetivos. Como el pasado fin de semana llevaron a cabo cacerolazo, el gobierno inmediatamente dijo, bueno, si yo dejo que esa mechita se encienda ahí, eso se va a contagiar. Paliza, vete rápido. El mismo sábado se apareció de sorpresa en Ciudad Juan Bosch para tratar de aplacar eso. Y prometió que esa situación de abandono se iba a descontinuar. Esperamos que se descontinúe, pero nos comprometemos a darle seguimiento. Porque la verdad es que esa situación es injustificable. Vamos a darle seguimiento, señores de la ciudad Juan Bosch, para que ese proyecto sea retomado, pero sobre todo si tú vienes y me dices en mi cara, yo estoy abandonado, pero mira, yo tengo 1.000 millones de pesos guardados ahí. ¿Por qué? Pues no te está haciendo nada aquí, porque no me interesaba. Sencillamente dejar esto al abandono, porque esto es darle mérito a otros. No, eso no es darle mérito a otros.
Ese no es un proyecto que se manejó de manera politiquera. Yo creo que eso es un beneficio para esos residentes, pero también para la ciudad. Para la ciudad, porque cuando usted entonces convoque a gente a proyectos parecidos, ya la gente entonces dirá, no, es que eso se dejen del abandono, yo no me muevo de donde estoy. Entonces vamos a darle seguimiento, nos comprometemos a darle seguimiento a esta situación de la ciudad de Juan Bosch, esperando que lo que Paliza dijo el sábado, el gobierno lo cumpla. Esperamos que lo cumpla. Señores, miren, presidente, yo creo que tiene que entender cuál es el beneficio real, presidente, de la lucha contra la corrupción. Presidente, es un error proyectar la lucha contra la corrupción como un instrumento económico, como un instrumento de recaudación. Siempre que se vaya por ahí, le va a fracasar, porque eso planteado de esa manera es insustentable. El beneficio de la lucha contra la corrupción aquí y en todas partes del mundo es ético y es moral. Puede producir algunas compensaciones económicas, pero esas compensaciones económicas no son lo trascendente, no son importantes, porque por ahí, calculada por ahí, se hacen insustentables. Insustentables. Lo digo porque el presidente decía ayer en la semanal que se han recuperado unos 6.500 millones de pesos, producto de la denominada lucha contra la corrupción, y que hay unos 130.000 millones que están en procesos. Los 130.000 vamos a dejarlo aparte, pues eso está en el aire. Eso está en el aire. Vamos a ver lo que pudiera ser concreto, que son los 6.500 millones a lo que se refirió el presidente, como un supuesto beneficio de la lucha contra la corrupción. A ver si eso resiste las matemáticas mínimas, digamos, esenciales, las matemáticas básicas, si eso lo resiste. 6.500 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasa con esos 6.500 millones de pesos? Yo quise chequear de dónde sacaba el presidente esto. ¿De dónde sacaba el presidente esto? Y entonces, ciertamente, cuando vimos un informe de rendición de cuentas de la procuradora anterior, Miriam Germán, ella en noviembre del 2024 encabezó un acto de traspaso al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, de los bienes incautados por el Ministerio Público, porque ya había una ley que decía que el Incavide era que tenía que estar a cargo de esos bienes. Entonces, Miriam Germán, a final del año pasado, encabeza el acto de traspaso de esos bienes. Y en ese acto habló de traspaso de bienes por unos 3.200 millones de pesos. Entonces, como el presidente dijo ayer que son 6.500, ok, son 6.500 porque el presidente dijo, miran, hay 3.500 de manera directa, que yo me refiero que tal vez se está incluyendo estos 3.200 más otros 300 que pudieron haberse recaudado de manera posterior, sumaban 3.500, y el presidente dijo, miren, hay 3.500 de estos directos y hay 3.000 más que es por las sedes, que eso él no lo explicó mucho. Eso no lo explicó mucho. De manera que como lo que yo tengo de manera concreta
son los 3.500 que él pudiera estar explicando, aunque yo nada más tengo explicación aquí de 3.200 millones. ¿Qué es lo que pasa con eso, presidente? O a la mayoría de la gente, ¿qué es lo que pasa con eso? El presidente dijo que el año que viene ese beneficio va a ser incorporado al presupuesto. Yo no sé cómo él lo va a incorporar al presupuesto, porque ese beneficio, en su mayoría, en la inmensa mayoría, son de inmuebles. Es decir, no es un beneficio efectivo. No es un beneficio efectivo. Si buscamos, por ejemplo, la principal fuente de donde han provenido esos recursos, esa principal fuente fue el caso aquel. Y cuando nos vamos al caso aquel, ¿qué nos encontramos? Con que ahí se hizo una recuperación que se totaliza en 2.100 millones de pesos. Pero eso es, estamos hablando que 3 empresarios entregaron en bienes y en efectivo más de 2.300 millones de pesos como reparación. Pero váyase a ver realmente qué porcentaje fue en efectivo. Porque yo estoy viendo aquí del principal de los investigados en ese caso, o de los que hizo negociación por ese caso, entregó una villa en Casa de Campo, 2 lujosos apartamentos, uno de ellos ubicado en la Torre Anacaona, en el sector de los Casicagos, valorado en 360 millones de pesos, y un local comercial que fue destinado al Cinema Local Center en la avenida y una serie de cosas. Pero cuando vamos a la cantidad que se ha entregado en efectivo, en definitiva, es mínima. Es mínima, es decir, fulano dio tantos bienes, entregó un cheque por 60 millones, entregó entre efectivo y un cheque 100 millones, es mínimo lo que se ha recaudado en efectivo. La mayor parte de esa recuperación ha sido en bienes. Si la dejamos entonces como el presidente la ha planteado, vamos a dejarla como el presidente la ha planteado, y a no dudar de que eso está valorado en 6.500 millones de pesos. Y vamos a redondear que no llega a 2.000 lo que se recaudó en efectivo, no llega a 2.000. El último cálculo que yo hice cuando estaba tratando el tema era de 1.300 y pico. Eso no llega a 2.000, lo que se ha recaudado en efectivo por ese tema. Entonces, vamos a suponer que tenemos 4.000 millones de pesos en bienes. Esos 4.000 millones de pesos en bienes, ¿cómo yo lo voy a incorporar al presupuesto el año que viene? Porque para eso yo tendría que vender esos bienes. Para vender esos bienes, si valen 4.000 millones de pesos, y si yo levanto 2.000, levanto mucho. Porque tengo que ponerle un precio de oportunidad para poderlo vender. Es decir, ¿cómo diablo yo estoy diciendo que voy a incorporar eso al presupuesto cuando se trata de bienes? Que eso es sumamente muy relativo. Pero hay otras cosas que son relativas también, porque todavía yo no he dicho lo principal. Vamos a meterle a esos bienes, porque cuando la procuradora entregó bienes por 3.200 millones, dijo que habían 312 inmuebles. De los 312 inmuebles, solo 142 tenían títulos de propiedad. Es decir, solo 142 eran objeto del mercado. Pero hay algo que yo tengo que calcular cuando tengo apartamentos de lujo, cuando tengo villas o apartamentos que no sean de lujos. Eso tiene un costo de mantenimiento. Yo tengo que deducirlo de los supuestos beneficios que estoy alcanzando. Un costo de mantenimiento. Al extremo de que para ningún banco, a un banco le dicen mañana, mira, te tengo 3 villas aquí para incautar. Al banco no le interesa incautar 3 villas porque en lo que vende las villas
tiene que pasarse un año dándole mantenimiento a esas villas, pagando un dinero que cuando viene a venderla, el negocio no es tan bueno. No es tan bueno, es decir, hay un costo de mantenimiento. Pero eso no es lo fundamental. Y los costos del proceso. Los costos del proceso. Miren, señores, solamente el denominado caso Jan Alain se chupa más que lo que el gobierno ha recaudado en efectivo. Solamente el caso Jan Alain, usted pone ese caso versus los supuestos beneficios en efectivo que no llegan a 2.000 millones en todos los casos. Un solo caso se lo chupa. ¿Cómo se lo chupa ese solo caso? Pero si yo cogí un edificio que se terminaba con 300 millones de pesos y lo cerré por años y ahora tengo que invertir más de 2.000 millones de pesos para rehabilitarlo. Yo tengo entonces que, entre los supuestos beneficios que estoy recibiendo, decir, mira, yo cerré esto durante varios años, se terminaba con 300 millones y ahora estoy gastando 2.800 millones para rehabilitarlo. ¿Qué beneficio de que usted me está hablando? No, por eso que digo que si hay algún beneficio en la lucha contra la corrupción, es moral. Es moral. En ninguna parte del mundo yo he escuchado hablar de beneficios económicos de la lucha contra la corrupción. Es que no da beneficios económicos. No da beneficios económicos. Entonces, si el presidente está alcanzando sus resultados, yo creo que él podrá establecer una cátedra, pues sería el único en el mundo. Y ya ustedes ven que eso no se sustenta cuando usted le aplica un desagregado mínimo. Cambio y fuera.